Es decir, los partidos políticos, la salida de ellos de la coalición, bajo cualquier circunstancia, por expulsión o porque ellos se retiran porque se sienten arrechos de que los están ninguneando y los están viendo como un lastre, ¿revitalizaría a la coalición o habría que pensar en una reconformación de algo? Yo lo he dicho claramente que se debe constituir una nueva alternativa, que la coalición, así como está, como fue concebida, como fue planificada, terminó siendo controlada por los partidos zancudos que ahora están atrincherados. El PLC está atrincherado. Me informan algunas personas con las cuales tengo discusiones que en los territorios, en los pueblos, el PLC anda apresurado constituyendo la coalición nacional, que es una forma, una táctica que tiene para reconstituir y recuperar la base que ha perdido precisamente porque hay un rechazo al pacto de 1999. Entonces, creo que va a ser muy difícil que, que la coalición con los elementos que están dentro pueda tener un viraje. Me parece que sin romperla, sin crear confusión, las fuerzas emergentes que son la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco deben de trabajar para constituir una nueva fuerza política. Y en esto hay que ser categórico. Campaña electoral significa partidos políticos. Mientras no cambie el sistema electoral, mientras no haya postulación de candidatos independientes, tiene que estar una casilla electoral. Entonces, para no depender de las casillas del PLC, del PRD o incluso la de C por L, que no es un partido zancudo, que es un partido que ha sido golpeado por el régimen, pero para no depender de ninguna de las casillas y más bien confluir las diferentes fuerzas, se debe constituir un nuevo partido político a partir de estas dos fuerzas. Y eso es sencillo, la gente está disponible. Según la ley electoral actual, incluso haciéndola con la ley electoral actual, son 900 personas en todo el país, que es un requisito que perfectamente cumplen cualquiera de estas dos organizaciones. Entonces, lo que no ha habido es una estrategia política agresiva de decirle a la gente, sí, somos movimientos sociales que hemos decidido constituir una nueva fuerza política y creemos que debe ser esta. Y esta la va a llamar a todos a constituir una alianza porque creemos que entre más estemos unidos es más factible ganar las elecciones. Pero lo vamos a hacer bajo estos lineamientos. Y ahí es donde se ponen los mojones para que no entren los partidos zancudos, porque lo que la gente quiere precisamente es un cambio, no quiere volver a lo mismo. Si nosotros hacemos una alianza con el PLC, valga la redundancia, valga la repetición, al final de cuentas va a pasar lo del 2008, o lo del 2011, o lo del 2016, en que el PLC no termina peleándose con la dictadura, termina aceptando las condiciones y eso significaría una estocada para cualquier esfuerzo opositor. Entonces, algo que es tan sencillo, que es tan visible, que no se requiere anteojos para ver lo que es las tradiciones, lo que representan estos partidos y lo que está pidiendo la gente, y que si vamos a ir a un proceso electoral no dependamos de casilla alguna, sino que constituyamos una nueva y podemos hacer un frente electoral con los que estemos de acuerdo en cambiar este país. No lo han hecho. Entonces yo creo que los gringos tienen razón en preocuparse. Doctor, ¿Qué está pasando aquí? ¿Será tanta la inoperancia de esta oposición? Entonces, ¿tiene algún sentido la preocupación del gobierno norteamericano? pero pasa de pronto que algunos piensan que Ortega no va a ceder en esa reforma. La reforma implicaría abrir el espacio para una casilla que no sea ninguna de las tradicionales. Si eso se logra, pues lógicamente Ortega mismo está metiéndose en problemas, porque ahí mismo se constituiría una fuerza que sería muy, muy grande. No sé si sería invencible, pero sí muy grande, porque la gente se identificaría plenamente con ella. Esta es la opción que se abrió. Pero hay gente que dice, Ortega no va a ceder. Y entonces, estamos en la encrucijada de o caminamos con lo que hay, que son estos que están aquí con nosotros y que tienen casilla, o simplemente no caminamos y que Ortega haga lo que quiera. Y ahí está la encrucijada que la gente piensa en hacia dónde debería tomar el destino los que dicen que son los que representan a la oposición. Es que ese fue el error estratégico que te mencioné, porque si se aceptó que no iban a haber elecciones anticipadas, se aceptó que fracasó el diálogo nacional, entonces ya tenías que dedicarte tiempo completo a crear esta nueva estructura, a crear esta nueva red territorial de apoyo a una nueva fuerza política, y eso hubiera funcionado exactamente, pero ya no podemos llorar sobre la leche derramada, lo que no se hizo, no se hizo. Ahora lo que tenemos que ver es lo que hay que hacer.
Entonces, lo que hay que hacer es constituir esta nueva fuerza, ya sea bajo esta ley electoral o esperar los cambios. Yo no sugiero que esperemos los cambios, desde ya hay que tener todo listo. Además, la dictadura ya hizo un movimiento que la gente no ha entendido. El Consejo Supremo Electoral sacó una resolución de carácter administrativo diciendo, miren, por muchos problemas que hay en el país con la pandemia, no vamos a aplicar este artículo de la ley electoral que dice que los partidos políticos tienen que tener personalidad jurídica un año antes, que en el fondo es una derogación implícita de la ley, pero no entremos a la discusión jurídica. El problema es que ya abrió una puertecita y entonces no agarran la seña de que ya abrió una puertecita y ya debería de estar preparándose para plantear la exigencia de una nueva fuerza política, que eso más bien metería en aprietos a la dictadura, porque si se pide la constitución de una nueva fuerza política y le niegan la existencia a esta fuerza de cambio, entonces sencillamente la dictadura no quiere elecciones, entonces todo el esquema de las elecciones del 2021 se le vendría abajo. Entonces, a mí me preocupa sinceramente los estrategas de la oposición, que los veo que andan más perdidos que un perro en procesión, porque no ven el problema, no ven lo que quiere la gente y el tiempo se va agotando. Nunca es tarde, todavía se puede hacer, porque el problema de presentar las directivas es lo de menos. El problema es que tomen la decisión de agarrarse los pantalones y decir, vamos a crear esta nueva fuerza política y con esta nueva fuerza política vamos a hacer una futura alianza electoral, vamos a llamar a que entre todo el mundo, pero bajo estas condiciones, y hace poner las condiciones claras. Doctor, pero ¿no sería caer casualmente en la tentación de un caramelo envenenado el ir al Consejo Electoral y pedir una personalidad jurídica? Porque entonces, si lo hace X, lo va a hacer Y y lo va a hacer Z. Y lo que quiere Ortega casualmente es fragmentar a esa oposición, dándole a todos ahora como que llegas al autoservicio y a mí dame una, y a mí dame la otra, y a mí dame la otra, y entonces el voto que pretende ser homogéneo y en un bloque simplemente se esparce. El asunto de pedirle la personalidad jurídica a este Consejo Supremo Electoral o al que va a ser constituido es un asunto táctico que hay que discutirlo, pues evidentemente. Yo solamente estaba planteando una opción, que es la de seguir la personalidad jurídica, ya sea con estas autoridades o con las que se logre cambiar. El problema que tiene que pedir la oposición es que si espera a que hayan todos los cambios, probablemente el tiempo esté agotado. Entonces, ese es un asunto táctico que tiene que definirse pronto. Pero es que el tiempo, doctor, perdóneme, pero es que el tiempo y la táctica es pensando siempre en que se juegue al ritmo de Ortega, que se baile el tango al ritmo de Ortega, o que se baile reggaetón al ritmo de Ortega, o que se baile salsa. Es decir, yo entiendo el tema de los tiempos, pero también hay que verle la legitimidad a esto. ¿Vale la pena hacerlo así o no vale la pena hacerlo así? Porque de pronto estás cayendo en lo que Ortega quiere, te está llevando al rincón. Ajá, yo sabía que ibas a aceptar, yo sabía que ibas a querer. Entonces estamos hablando también de caminar sobre tus pasos hacia atrás y exponerte a lo que quiere el tirano. Bueno, es que es muy sencillo, yo lo he dicho claramente, quien ha impuesto la dinámica de la agenda política en el país ha sido la dictadura, porque la oposición ha sido incapaz. Se ha rasgado las vestiduras, ha pegado gritos, que los piquetes express, que los paros nacionales que nunca llegan, que la desobediencia civil que no se hace, y se quedan sin perspectiva. Entonces, quien ha perdido la brújula es la oposición. Lo que tenemos que reconocer es que ahí está la dictadura y que la pelea es contra este gobierno y por lo tanto tenemos que diseñar las políticas para tener las exigencias democráticas que demuestren ante la comunidad internacional y ante el pueblo de Nicaragua que esta dictadura no quiere hacer estos cambios. Y entonces todo eso va creando la confrontación y va acumulando capital político del lado de la oposición, pero la oposición está a la defensiva totalmente. Vos estás ahorita poniendo esa disyuntiva de que no será que podríamos terminar legitimando la dictadura. Ahí está. Lo que necesitamos es tener los instrumentos para lograr el cambio. Entonces, uno de los instrumentos es que si vamos a campaña electoral en el 2021, queremos una nueva fuerza política porque ya se demostró que los partidos zancudos dentro de la coalición nacional representan un peligro, porque bloquean, porque estropean todo. COSAC se acaba de reunir con los 3 movimientos sociales que representan a Abril, que es el movimiento campesino, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. No se reunió con los partidos. ¿Por qué? Porque le están dando énfasis a estos movimientos. Incluso, no lo dicen, pero una de las preocupaciones es que el movimiento campesino estaba girando más al lado del PLC que al lado de los otros movimientos. Entonces, todos esos asuntos tienen que discutirse
plantearse soluciones, pero lo que no podemos es decir, las elecciones van a ser con Ortega, probablemente van a ser con Ortega. Las elecciones van a ser con un Consejo Supremo Electoral en donde la dictadura va a tener una parte, casi seguro que así va a ser. Entonces yo creo que esas discusiones más bien lo que hacen es entorpecer la visión o la perspectiva de la estrategia que tiene que diseñar la oposición. Ahorita la oposición tiene que recomponerse rápidamente, diseñar una estrategia audaz, es de construir una nueva fuerza política, no vamos a depender de las casillas que ya existen, si se quieren sumar que se sumen, no hay ningún problema, y en ese proceso arranca la ofensiva política por la reforma electoral, por el derecho a constituir nuevas fuerzas políticas que no necesariamente van a implicar una división, porque esta nueva fuerza política puede constituir alianzas electorales.